¿Tienes más de 35 y sientes que las chicas jóvenes ya no te miran igual? ¿Piensas que ya no tienes oportunidad porque compites con hombres más jóvenes? Si crees eso estás completamente equivocado. Porque si sabes proyectar lo correcto no solo puedes atraerlas, puedes hacer que ellas te deseen. Las mujeres jóvenes no solo se fijan en la edad, se fijan en la presencia, en la dirección, en el carácter. Y si tú tienes eso entonces puedes marcar la diferencia. Hoy vamos a hablar de cómo convertir esa experiencia en un arma de atracción masiva y hacer que ellas te noten incluso antes de que digas una sola palabra. Lo primero que debes entender es que cuando tienes más de 35 no estás en desventaja, estás en una posición distinta, una donde el valor ya no se mide por juventud sino por madurez, por estructura, por dirección. Si tú llegas a una conversación inseguro dudando de tu edad creyendo que estás viejo transmites eso y ellas lo perciben, pero si tú llegas con calma, con enfoque, con postura, con dominio, entonces lo que proyectas es un tipo de energía que los chicos jóvenes no pueden imitar, la energía del que ya no está buscando aprobación sino que está evaluando quién merece entrar en su mundo. Cuando tú tienes más de 35 y has hecho el trabajo interno ya no te mueves por ansiedad, te mueves por visión, ya no estás pendiente de cada reacción ajena, estás conectado con tu propósito y esa energía se proyecta sin que digas una sola palabra y es ahí donde ellas lo notan. Porque no están acostumbradas a hombres que no se doblegan, a hombres que no se alteran, a hombres que no están desesperados por gustar sino enfocados en vivir su camino con fuerza. Si tú eres ese hombre que sabe lo que quiere, que no necesita atención constante, que no cambia su esencia por encajar, entonces ella lo siente sin necesidad de entenderlo, porque tú ya no estás tratando de demostrar valor, tú estás encarnando ese valor y eso es magnético. No importa si tienes 35 o 45, lo que importa es la energía que proyectas, la presencia con la que entras a una habitación, la postura con la que sostienes una conversación, cuando hablas sin miedo, cuando escuchas con calma, cuando decides sin dudar. Eso comunica algo que no se puede fingir, comunica que tú ya no estás buscando encajar, tú estás imponiendo tu estándar y eso las descoloca porque están acostumbradas a hombres que se adaptan, que cambian, que actúan por miedo y tú no, tú ahora actúas desde el centro, desde el enfoque, desde el dominio interno y eso no tiene edad, eso tiene peso y ese peso se nota en tu mirada, en tu tono, en tu energía. Si tú entras a una conversación con una mujer joven y no intentas impresionarla, si solo la escuchas con calma, si la miras sin ansiedad, si mantienes tu centro sin necesidad de hablar de más, entonces ella empieza a sentir algo distinto, algo que no se activa con palabras bonitas, sino con presencia, con autenticidad, con dirección. Eso es lo que hace que una chica joven se fije en un hombre mayor, no porque sea mayor, sino porque ese hombre ya no actúa como todos los demás, ya no necesita demostrar, ya no necesita permiso, ya no necesita aprobación. Porque él sabe quién es y desde ahí vibra y desde ahí observa y desde ahí decide. Y cuando una mujer siente que no puede controlarte, que no puede manipularte, que no puede jugar contigo porque tú no estás desesperado, porque tú no estás vacío, entonces comienza a mirarte diferente, comienza a respetarte, comienza a sentir esa atracción silenciosa que no se genera con edad, se genera con energía. Tú ahora eres el tipo de hombre que no busca ser aceptado, que no quiere ser aprobado, que no necesita ser entendido porque se tiene a sí mismo y eso es lo que realmente la mueve, la conecta, la activa, aunque no lo entienda, porque ella siente que tú estás completo, que tú no la necesitas, que tú ya estás viviendo desde tu propósito y desde ahí compartes tu energía, pero solo con quien lo merece. Si tú mantienes esa postura, esa calma, esa estructura, entonces ella te percibe como un hombre diferente, como alguien que no está al alcance de todas y esa sensación de exclusividad, de misterio, de dominio es lo que la lleva a querer descubrirte, a querer acercarse, a querer entrar en tu mundo, porque tú no te regalas, tú no te ofreces, tú no te desvías, tú simplemente eres tú, sin disculpas, sin máscaras, sin ansiedad, y eso es lo que ellas sienten aunque no lo puedan explicar. Por eso cuando tú llegas con 35 pero con visión, con estructura, con carácter, ellas te notan no por lo que haces, sino por lo que representas, porque tú ya no estás buscando jugar, tú estás viviendo y si ellas quieren estar cerca tendrán que estar a la altura, tendrán que aportar, tendrán que sostener tu energía, porque no estás para adaptarte, estás para filtrar, estás para elegir y eso se nota en tu silencio, en tu mirada, en tu lenguaje corporal. Si ella siente que tú no estás jugando el mismo juego que los demás, que no estás actuando por impulso, que no estás buscando afecto sino construyendo dirección, entonces tú te vuelves inolvidable porque no está acostumbrada a eso y eso es lo que realmente atrae a una mujer joven, no tu edad sino tú.
Poder interno, tu control emocional, tu claridad, y si tú proyectas eso, entonces ella te va a ver como un desafío, como una experiencia, como alguien que vale la pena, porque tú ya no estás buscando validación, tú eres validación, tú ya no pides amor, tú eres amor propio en acción, y desde ahí se construye una atracción real, profunda y duradera, y eso ninguna chica lo olvida jamás. Punto final. Uno de los mayores errores que cometen los hombres mayores es intentar parecer más jóvenes creyendo que así se acercarán más a las chicas jóvenes, pero eso es una trampa, porque lo que realmente atrae a una mujer joven no es un hombre que quiere parecer algo que no es, sino uno que está totalmente cómodo en su identidad, un hombre que no se disculpa por tener experiencia, que no oculta sus años, sino que los proyecta como valor, como autoridad, como estructura. Ese tipo de hombre se vuelve magnético. Porque ya no está compitiendo con los chicos de 20, sino que juega en otra liga, en otra frecuencia, porque cuando tú estás seguro de quién eres, cuando no finges, cuando no buscas parecerte a lo que ellas consumen, sino que vives desde tu esencia, entonces te conviertes en una figura que llama la atención sin esfuerzo, porque ya no estás actuando desde la necesidad, sino desde la plenitud. Si tú eres el tipo de hombre que camina sin prisa, que no necesita hablar de más, que escucha con presencia y actúa con convicción, entonces ella siente que estás en control, y ese control emocional se percibe, se respira, se siente. Tú ya no estás corriendo detrás de nadie, tú ya no estás en modo conquista, tú estás en modo selección, tú ya no estás buscando quien te acepte, tú ya estás aceptado por ti mismo, y eso lo cambia todo cuando una chica joven siente que está frente a un hombre que no se mueve por impulso, que no se altera por cualquier provocación, que no necesita probar nada porque su sola presencia comunica poder. Entonces algo dentro de ella empieza a moverse, empieza a activarse, empieza a cuestionarse, porque siente lo que siente, porque no es lógico, no es racional, es emocional, es visceral, y tú no tienes que explicarlo, solo tienes que encarnarlo. Cuando tú vives desde tu eje, cuando tú no te disculpas por tu experiencia, por tu enfoque, por tu claridad, entonces tú te vuelves alguien que ella quiere descubrir, alguien que la intriga, alguien que se diferencia de los demás, porque no estás actuando como un adolescente con inseguridades, tú estás viviendo desde la madurez, desde el centro, desde el equilibrio. Tú ya no estás para demostrar, estás para que lo noten, y esa diferencia se siente si tú entras a un lugar y no te apuras, si mantienes la mirada, si tu postura es firme y tu voz no tiembla. Eso habla de ti sin necesidad de discursos. Si tú te relacionas con mujeres jóvenes desde una posición de igualdad, sin necesidad de impresionarlas, sin regalar tu energía, sin forzar conversaciones, entonces ellas notan que hay algo diferente, algo que no ven todos los días, y eso las mueve sin que lo entiendan. Si tú no las buscas, pero tampoco te escondes, si tú estás abierto pero no disponible para cualquiera, si tú escuchas pero no toleras faltas de respeto, entonces empiezan a verte como alguien diferente, como un hombre que no necesita su atención, pero que la tiene porque proyecta algo que no se encuentra fácilmente. Tú ya no estás para gustar, tú estás para elegir, y cuando una chica joven nota que tú no estás en modo conquista, sino en modo dirección, entonces empieza a reevaluarte diferente, a sentirse observada y no en control, porque tú ahora eres el que observa, el que decide, el que filtra, y esa sensación la sacude porque no está acostumbrada a tener que esforzarse para que un hombre la valore. Tú ya no eres uno más, tú ya no estás en la fila, tú estás en otro nivel, y ese nivel no se finge, se construye cuando tú ya no compites, cuando no buscas imitar a los chicos jóvenes, sino que te apoyas en tu experiencia para proyectar firmeza. Entonces esa firmeza la desarma porque no puede manejarla como hace con los demás, porque no sabe cómo reaccionar ante alguien que no se mueve por validación externa. Tú ahora eres el hombre que no necesita adornos, porque su sola presencia pesa, porque tú ya no estás buscando encajar, tú estás enfocado en construir, y eso es exactamente lo que la mayoría de chicas jóvenes no ve en su entorno, y cuando aparece no lo olvidan porque se convierte en una experiencia emocional intensa que las deja marcadas. Por eso no te rebajes, por eso no intentes copiar a nadie. Tú ya no estás para ser el simpático, tú estás para ser el que impone, el que dirige, el que filtra. Y si una chica joven quiere entrar en tu mundo, tendrá que entender que no estás para jugar, que no estás para entretener, que no estás para cambiar tu verdad por su validación. Tú estás para construir, tú estás para vivir desde tu esencia, y desde ahí atraer lo que realmente encaje con tu camino. Si mantienes esa presencia, si no cedes ante la ansiedad, si no buscas aprobación, entonces ellas no solo te notan, te desean y no te olvidan, porque lo que tú proyectas no es edad, es poder interno, es seguridad, es autenticidad, y eso vale más que cualquier cara bonita, más que cualquier cuerpo joven. Eso es lo que realmente buscan, aunque no te lo digan, y cuando lo encuentran no lo sueltan. Punto final.
Muchos hombres mayores creen que no tienen oportunidad con una mujer joven porque ya no tienen el cuerpo de antes o porque piensan que ellas solo se fijan en la apariencia, pero eso es falso. Lo que realmente las atrae no es el cuerpo, es la energía, y si tú como hombre proyectas una energía masculina sólida, estable, con dirección, entonces tu edad no será una desventaja, será un plus, porque la juventud es apariencia pero la madurez es magnetismo. Tú puedes estar en tus 40 y seguir generando más. Deseo que un chico de 20, precisamente porque tú ya no estás buscando gustar, tú ya estás proyectando poder cuando tú caminas con seguridad, cuando hablas con intención, cuando no titubeas ni te justificas, entonces ella siente que está frente a un hombre que se conoce, que se domina, que se respeta, y eso es algo que una chica joven no encuentra fácilmente en su entorno. Tú no tienes que competir, tú tienes que destacar, y eso lo haces no con palabras, no con físico, sino con presencia. Cuando tú entras a un lugar y no te apresuras, cuando mantienes tu eje, cuando no te desvías por una mirada o por un halago, entonces estás mostrando que tú ya viviste lo suficiente como para no perder el foco, como para no dejarte manipular, y eso la intriga, la reta, la atrae, porque ella sabe que no puede jugar contigo como lo haría con alguien que no ha vivido. Tú ya sabes lo que quieres y no tienes miedo de ir por ello ni de soltar lo que no te suma, y esa claridad, esa firmeza, esa convicción la impactan porque le hacen sentir que tú no estás compitiendo por su atención, tú ya estás decidiendo si su presencia encaja en tu vida, y ese cambio de enfoque lo cambia todo, porque tú ahora no te entregas por validación, tú das desde el valor propio, desde la seguridad y desde la elección. Si una chica joven siente que no puede impresionarte fácilmente, que no puede alterarte, que no puede distraerte de tu camino, entonces empieza a mirarte distinto, empieza a sentirse desafiada, empieza a preguntarse por qué no reaccionas como los demás, y esa tensión interna es lo que activa su deseo más profundo, porque ella no quiere dominar a un hombre, ella quiere admirarlo, y si tú proyectas esa calma, ese enfoque, esa firmeza, sin buscar complacer, sin actuar desde la inseguridad, entonces tú te conviertes en alguien que ella quiere descubrir, alguien que le provoca curiosidad, alguien que no está al alcance de todas. Tú ya no actúas por impulso, tú actúas con estrategia, tú ya no estás tratando de demostrar, tú ya representas algo que se siente. Tú eres esa energía estable que no necesita atención para ser notada, porque se percibe desde la postura, desde el silencio, desde las decisiones. Si tú te muestras firme en tus límites, claro en tus intenciones y constante en tu comportamiento, ella nota que está frente a alguien distinto, frente a alguien que no va a ceder solo por su físico, que no se va a doblar solo por una mirada, porque tú ya pasaste por todo eso, tú ya sabes lo que vale la pena y lo que no, y cuando tú comunicas ese filtro sin decir una palabra, ella empieza a querer validarse frente a ti, empieza a preguntarse si está a la altura, si puede con tu energía, si puede mantener tu interés, y eso no nace de lo que tú le dices, eso nace de lo que tú proyectas. Si tú tienes más de 35 y has aprendido a dominar tus emociones, si sabes cuándo hablar y cuándo callar, si sabes cuándo acercarte y cuándo alejarte sin perder el control, entonces estás jugando en otro nivel, y ella lo sabe, lo intuye, lo siente, porque tú no eres el típico hombre reactivo, tú eres un hombre con dirección, con estructura, con límites y con presencia, y eso se vuelve adictivo para ella porque no está acostumbrada a tener que esforzarse por la atención de un hombre. Cuando tú no la buscas pero tampoco te escondes, cuando tú te mantienes centrado, cuando no cambias tu ritmo por agradar, entonces ella se pregunta quién eres, qué tienes, que proyectas, porque eso no es lo común, eso no es lo que recibe a diario, y ahí es donde empieza la atracción. Silenciosa, la que no se dice pero se siente, la que no se racionaliza pero no se controla, es la atracción que nace desde el respeto, desde la admiración, desde la percepción de que tú no eres cualquiera, tú eres un hombre con propósito, con enfoque, con profundidad, y eso es lo que ella no encuentra todos los días. Tú no necesitas un cuerpo perfecto, tú necesitas una energía sólida, y esa energía se construye con cada límite que pones, con cada palabra que sostienes, con cada decisión que tomas. Tú no estás para perseguir, tú estás para proyectar, tú no estás para agradar, tú estás para inspirar, y cuando lo haces ella no lo olvida. Punto final. Cuando llegas a los 35 o más y has hecho el trabajo interno, ya no estás buscando ser deseado, tú estás proyectando un estilo de vida, una energía y una visión que las atrae sin que ellas sepan, porque lo que antes buscabas con palabras ahora lo transmites con tu sola presencia, cuando ya no necesitas probar nada, cuando ya no actúas por impulso, cuando no buscas validación, entonces empiezas a construir algo que va más allá del atractivo físico, empiezas a proyectar poder, y eso cambia todo, porque el
Poder no se muestra, se percibe cuando tú ya no estás tratando de agradar sino de vivir desde tu verdad, cuando ya no estás buscando pertenecer sino construir desde tu propio enfoque. Si tú llegas con dirección, con intención, con silencio que pesa más que 1000 palabras, entonces ella lo nota, porque esa clase de energía no se encuentra fácilmente y cuando aparece no se olvida. Si tú eres ese hombre que entra a un espacio y no necesita levantar la voz para hacerse notar, si tu sola presencia basta para cambiar el ambiente, entonces ella no puede evitar mirarte, no puede evitar sentir que hay algo distinto, algo que no encaja con lo que está acostumbrada, porque tú no reaccionas, tú no compites, tú no seduces, tú impactas, y ese impacto es emocional, es psicológico, es energético. Si una mujer joven nota que tú no estás tratando de ganarte su atención, sino que simplemente vives desde tu enfoque con calma, con dominio, entonces comienza a sentirse inquieta, comienza a cuestionarse porque le atrae a alguien que no hace nada por gustarle, y esa duda interna, ese misterio, ese vacío que siente cuando no obtiene la respuesta inmediata es lo que alimenta el deseo, porque ahora tú no estás jugando a ser atractivo, tú estás siendo inquebrantable, tú no te moldeas, tú no te editas, tú simplemente eres, y esa autenticidad cuando viene con firmeza es adictiva si tú mantienes tu ritmo. Si no caes en el juego de buscar aprobación, si no respondes como los demás, entonces ella empieza a sentir que tú no eres parte del escenario, tú eres el escenario, y eso es lo que le cambia toda su percepción, porque tú ahora eres quien filtra, quien decide, quien no se mueve por necesidad. Si ella quiere estar cerca tuyo, tendrá que merecerlo, tendrá que sumar, tendrá que demostrar que está a la altura, y eso no lo dices, lo proyectas. Si tú mantienes tu enfoque, si no te desvías, si no caes en el juego emocional, entonces comienzas a despertar algo que ella no entiende pero que siente, porque tu energía no está al alcance de cualquiera. Porque tú ya no te mueves por escasez, tú te mueves por experiencia, por visión, por estructura, y eso es exactamente lo que ella necesita, aunque no lo diga. Tú ya no reaccionas, tú respondes, tú ya no actúas por miedo, tú decides con dirección, tú ya no estás esperando aprobación, tú ya vives desde tu propia validación, y todo eso se siente, se percibe sin que digas una sola palabra, porque un hombre que ha trabajado en sí mismo no necesita explicarse, necesita mantenerse firme. Si tú no respondes a cada gesto, si no te mueves por cada insinuación, si mantienes la calma cuando ella busca una reacción, entonces tú no estás demostrando frialdad, estás demostrando control, y eso la desafía, porque ella quiere sentir que tú eres inquebrantable, que tú no eres como los demás, que tú no vas a rendirte por una sonrisa ni vas a ceder por una mirada. Tú tienes dirección, tú tienes un eje, tú tienes una estructura interna que no cambia según el clima emocional del momento, y esa estructura la atrae porque le da seguridad, porque le da claridad, porque la obliga a preguntarse si está lista para estar contigo, si puede sostener tu enfoque, si puede mantenerse firme a tu lado. Y cuando esa pregunta entra en su mente, el deseo se activa, porque ahora no está en control, ahora tú marcas el ritmo, ahora tú decides cuándo hablar, cuándo retirarte, cuándo avanzar, y eso es poder real, eso es magnetismo maduro. Eso no se construye con juventud, se construye con conciencia, con presencia, con experiencia. Si tú ya no haces lo que los demás hacen, si tú ya no das sin filtro, si tú ya no pierdes el control, entonces ella lo siente y no lo puede ignorar, y aunque intente racionalizarlo no lo logra, porque no se trata de lógica, se trata de vibración. Si tú vibras en calma, en certeza, en dirección, entonces ella te sigue con la mirada, con la mente y con el cuerpo, porque no puede evitarlo, porque lo que proyectas no se aprende en libros ni se copia en redes, eso se vive, eso se siente, eso se encarna, y cuando un hombre lo tiene se nota, se impone, se recuerda. Por eso tú no estás para gritar lo que eres, tú estás para demostrarlo con tus decisiones, con tu energía, con tu enfoque, porque esa presencia no se encuentra todos los días. Punto final. Lo que hace que una mujer joven se fije en un hombre mayor no es la edad, es como él vive esa edad. Si tú llegas con vergüenzas y tratas de ocultarlas y actúas como si fuera una carga, entonces pierdes fuerza, pero si tú la llevas con orgullo, con calma, con claridad, entonces ella lo nota, porque no estás pidiendo permiso, no estás buscando aprobación, estás proyectando madurez real. Esa que se siente en cada movimiento, en cada silencio, en cada mirada, y eso no se compra, eso se construye con años de enfoque y con claridad interna. Eso se proyecta sin necesidad de explicarlo, ella lo siente cuando tú ya no estás buscando afecto, sino que compartes desde el equilibrio, desde el propósito, y eso se transmite incluso sin hablar. Por eso cuando un hombre mayor proyecta esa energía de calma, de claridad, de dirección, empieza a llamar la atención de mujeres mucho más jóvenes, no por su físico, sino por el contraste, por la profundidad, por la estabilidad. Si ella está acostumbrada a recibir mensajes de
Hombres que actúan con ansiedad, que buscan validación, que se adaptan con tal de gustar. Cuando encuentra uno que no hace eso, se detiene, se intriga, se activa porque no lo entiende, porque no lo controla y porque no lo espera. Si tú estás por encima de los 35 y ya no vives desde la reacción sino desde la intención, si tú ya no haces cosas para ser aprobado sino para ser fiel a ti mismo, entonces tu edad no importa, tu edad se vuelve un símbolo de peso, de dirección, de dominio interno. Sí. Mantienes esa postura, si no caes en el juego del halago fácil, si no te dejas llevar por impulsos, si no abandonas tu enfoque por un cuerpo bonito, entonces ella no te ve como un hombre más, ella te empieza a ver como una figura que representa algo más grande, algo que no se encuentra todos los días, y esa figura eres tú si te mantienes firme, si respetas tu tiempo, si hablas con intención. Si no te justificas, si no pides permiso, si no te excusas por tu edad, entonces estás proyectando madurez masculina. Y eso es oro en el mundo emocional femenino porque representa lo que ellas no pueden explicar, pero sí sentir. Ellas sienten cuando tú eres distinto, cuando no haces lo que los demás hacen, cuando no te quiebras por afecto rápido, cuando no cambias tu estructura por una emoción pasajera. Ellas lo notan, lo respetan y lo desean, y tú no necesitas recordárselo, tú no necesitas convencerla, tú solo necesitas ser tú y mantenerte donde estás, porque si ella quiere estar ahí tendrá que alinearse, tendrá que merecerlo, porque ahora tú no bajas tu energía, tú la sostienes, tú no cambias tu frecuencia, tú la elevas, tú no abandonas tu camino, tú invitas a que lo recorran contigo, pero solo si están listas, si están dispuestas, si están en sintonía, porque tú ya pasaste por las pruebas, tú ya viviste las decepciones, tú ya aprendiste lo que se da y no se devuelve, tú ya entendiste que lo más valioso que tienes es tu energía y no se entrega por desesperación, se ofrece por convicción y solo a quien puede sostenerla. Por eso no importa cuántos años tengas, importa qué hiciste con esos años, importa qué proyectas ahora, importa cómo entras a una habitación, cómo manejas tu tiempo, cómo cuidas tu enfoque, cómo hablas, cómo decides, cómo te retiras cuando algo no suma, importa cómo sostienes el silencio, cómo miras con calma, cómo caminas sin prisa, sin ansiedad, sin necesidad, porque eso es lo que verdaderamente te hace atractivo, eso es lo que ninguna red social puede enseñar, eso se construye, se encarna, se vive. Si tú eres ese hombre, entonces ella lo va a sentir y no lo va a dejar pasar, punto final. Ahora entiendes que tener más de 35 no es una desventaja, es una oportunidad poderosa. Si sabes cómo proyectarla, no necesitas parecer más joven, necesitas encarnar todo lo que la madurez representa: dirección, seguridad, control emocional y propósito. Cuando tú vives desde ahí, cuando ya no buscas agradar sino impactar, entonces todo cambia, porque ahora no estás detrás del deseo femenino, ahora lo activas con tu sola presencia. Si tú entiendes esto y lo aplicas, entonces no importa cuánta diferencia de edad haya, porque tú ya no estás compitiendo, tú estás eligiendo, y eso lo cambia todo.